Uno de los aspectos que yo personalmente puedo destacar a reconocer la corriente que destaca en nuestro derecho ecuatoriano es que el derecho es más bien algo definido. Nada es derecho solo por naturaleza, por su propia razón, por la bondad. Puede tener cualquier contenido, pero donde los miembros de un grupo social deciden considerarlo como tal. Esto en realidad produce que se defina al derecho alejado de cualquier tutela moral o teológica que quiere dar a entender con esto. Sería la parte en que reconocemos al ius positivismo como la corriente que regirá en el Estado ecuatoriano para todo su buen vivir, de su armonía entre ciudadanos y la forma en cómo organizamos aquellas leyes establecidas por la Asamblea en la Constitución para que sean respetados los verdaderos derechos de los cuales somos acogidos. Los inicios del constitucionalismo se dan en nuestro Ecuador desde 1830, año en que nace la primera constitución, marcando así una concepción moderna de derechos, puesto que antes de lo mencionado, los elementales derechos del ser humano se encontraban sin ninguna protección. ¿Qué atrae esto? A que se reconozca que toda persona, todo individuo es digno de atributos, derechos, además de las facultades e igualdades, libertad e inviolabilidad, los cuales deben ser protegidos y reconocidos por el ordenamiento jurídico de cada estado, en este caso el estado ecuatoriano. Aunque los derechos hayan existido y se crean en realidad omnipresentes, como lo dice en este caso el naturalismo, más allá de eso, el poder del Estado lo que provoca es que tales derechos sean protegidos, con la causa justa de que sean respetados y que, como ya mencioné, se cumpla vivir. El summa causae, como es mencionado dentro de lo que es nuestra Constitución. Entre los ciudadanos dentro del territorio, obviamente la ley ampara dentro de Ecuador. Nuestra Constitución no busca más que todo, no busca solo recalcar que se define que todo ciudadano está en lo consciente de su existir, de su libertad, de su igualdad, de su participación social, de su forma de que tiene que convivir de forma pacífica y sobre todo de forma legal. No precisa que nos corten la libertad, al contrario, que sea todo más. Existe el hecho de esa contradicción de que no se defiende esa libertad de la que todos tenemos derecho. Incluso no solo hablamos de derechos, incluimos también nuestros deberes, nuestras obligaciones, que también son reguladas para saber lo que debemos cumplir y acatar para no tener problemas o malos entendidos. Sobre todo porque somos nosotros los únicos responsables de los que brindamos a nuestra patria, a nuestros herederos, a nuestros futuros y los que tenemos obviamente de las generaciones anteriores. Y lo que sabemos que podemos recibir como ciudadanos actuales. Lo que se afirma entonces aquí es que debido a la idea de que el positivismo es el modelo ideal de derecho, existirá un deber absoluto de obediencia a él, con el fin de lograr todas las ventajas y además las cualidades que contiene. Una de ellas, y tal vez la más importante sobre todo, la justicia. Muchas gracias. Creo que una parte del Ecuador se basa en las leyes del ius naturalismo. Un ejemplo evidente de esto es la justicia indígena, que se da en la región de la sierra, que no se basa con ningún tipo de ley escrita y sin embargo es más eficiente este método del derecho natural que el método del derecho positivo que se utiliza en la costa, ya que se ve menos violencia y menos delincuencia en la sierra que en la costa. El ius naturalismo tiene que ver con que las leyes existen independientemente de si el hombre existe o no. El ius naturalismo como corriente, como la misma palabra lo dice, es un derecho natural y el derecho natural como tal no se puede desconocer porque nuestros derechos son inherentes. El ser humano, ¿y quién va a desconocer eso? Nadie, ¿verdad? Porque nadie puede desconocer los derechos que obtenemos de nuestra naturaleza. Las personas nacemos libres e igual ante la ley no existe una norma que diga que usted es libre o que usted nació libre o que usted va a ser igual que los demás.
Tampoco existe una ley que diga que cuando uno nace se le va a respetar la vida. Si el mismo derecho natural de uno, que es un derecho inalienable, es un derecho inherente que nos dice que nuestros derechos están implícitamente incorporados. Inclusive nuestro gran filósofo Santo Tomás de Aquino nos decía que el derecho natural es más positivo que el mismo derecho positivo, porque lo tenemos escrito en el corazón. El derecho natural está escrito en el corazón de los hombres. Y también debemos de tener claro que existen algunos tipos de ius naturalismo, como el teológico, el ius naturalismo del orden de los factores y el ius naturalismo racional. Por ejemplo, en el ius naturalismo teológico tenemos los 10 mandamientos de Dios. No matar, no robar, honrar a tu padre y a tu madre, no codiciar los bienes ajenos, etc. Estos 10 mandamientos los defiende el ius naturalismo racional, porque es un derecho que hemos obtenido por medio de la razón. Y cualquier persona que tenga sus 5 sentidos bien puestos razona de que no debemos de matar a nadie, porque la vida es algo que tenemos que respetarla. Respetar los bienes ajenos, y es ahí donde viene la contradicción con el derecho positivo, porque el derecho positivo hace valer solo las cosas que están escritas. O sea, si no está escrita, no vale, no existe. Y es ahí donde encontramos el problema del positivismo, porque nos indica que debemos abandonar nuestro estado obtenido naturalmente para regirnos a unas leyes escritas que nos digan cómo debemos vivir. Porque según el derecho positivo, el ius naturalismo no funciona porque no está escrito en ningún lado, porque es la que se nos rige para pasar del estado natural al estado legislativo como sociedad civil. Pero lo cierto es que en el Estado existe una ley natural que es en la que nos debemos de basar, ya que es una ley de razón, y que aunque no está escrita y las personas la desobedecen, y por este motivo se da paso a la escritura. Y aún así el verdadero problema del derecho positivo frente a esto es que las normas positivas las escribe y las regula un parlamento que no está 100% condicionado para realizar esta tarea, por el motivo de que no conocen los derechos y mucho menos las necesidades y los problemas del pueblo. Y finalmente hacen normas que nosotros vamos como seguidores, o como vulgarmente se dice, vamos como borregos, siguiendo leyes que muchas veces pueden ser inconstitucionales, injustas, arbitrarias, y la lógica del ius positivismo nos dice que la tenemos que obedecer solo porque está escrita como la ley. Y la ley dice que tenemos que obedecer. El ius naturalismo nos dice, en cambio, que una ley es justa siempre y cuando sea coherente, como un derecho natural. Y los positivistas erradamente piensan que una ley escrita, así sea injusta, hay que obedecerla. Gracias. Respecto a esta cuestionante, para mí el derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas que a su vez han cumplido con los requisitos formales necesarios para efectuarse la creación de las leyes que conforman lo establecido según, en este caso, la Constitución Nacional del país, como lo es el Ecuador. Tanto las leyes como los decretos, perdón, los reglamentos o los acuerdos establecidos para regular las conductas y acciones de los ciudadanos y los organismos públicos y privados forman parte de este derecho positivo. Ello implica contemplar al derecho como un hecho y no como un valor simplemente. Se considera al derecho válido exclusivamente de que se produce siguiendo los requisitos formales establecidos, por lo cual el único criterio de validez jurídica es el formal, el escrito. ¿Qué hacemos nosotros sin una ley sin un fundamento específico sobre el cual basarnos para defender lo que nos corresponde, lo que necesitamos como un ciudadano de aquí del país? Por ejemplo, en el campo del derecho, ¿qué pasa si tenemos un caso, veamos, de evaluar el estado de una casa, la propiedad de la casa que fue cedida a una persona hace 15 años, pero lamentablemente el verdadero dueño fallece?
sin ningún fundamento o sustento de que se dio este bien. Entonces, de no existir artículos que apoyen al poseedor del bien como a una adquisición de dominio, aparecerían muchos disque herederos queriéndose apropiar de este bien, que ha costado trabajo, obviamente, a la persona que ha estado viviendo dentro de él más de 10 años. Su esfuerzo se iría por no conocer la ley que la amparó en su momento y la que le ampara. Pero es donde precisamente el papel del profesional del derecho aplica su totalidad. ¿Qué es lo que busca? Dar solución. Ese es el principal objetivo, dar solución a un problema de forma que las partes lleguen a un acuerdo bajo algo que les ampare. ¿Y en este caso qué es? Los artículos, los códigos, los reglamentos. Eso nos ampara frente a lo que realmente tenemos si tenemos un problema. En este sentido, para mí también, la corriente ius naturalista se trata en sí de leyes que más bien son hechas por ciudadanos, que responden a un conjunto de necesidades que varían con el tiempo, las cuales se aprueban y se regulan justamente porque existe una ley natural que no es suficiente regular la vida moral y política. Se requiere de un proceso prudente de creación de este propio derecho por parte de la autoridad y por parte del Estado a través de diversos órganos públicos. Me doy cuenta que usted, compañera, refiere mucho a la parte teológica, pero más allá de eso, podemos tener en cuenta una cosa. Muchas personas creen y hacen con respecto a su propia creencia religiosa, que de hecho sabemos que hay muchas creencias a nivel del mundo, pero aunque sepamos que algo está bien o que algo está mal, tenemos que tener una guía que nos ayude a comprender lo que es correcto, que debería ser la palabra específica para estos casos. ¿Qué es correcto? No solo es que está bien, que está mal, ¿qué es correcto? Y obviamente, ¿qué es lo que es conveniente a evaluar y decidir en base a un problema, a un caso? Sin embargo, esta, por ejemplo, es una desventaja de este tipo de corriente. En este sentido, lo que yo tomo en cuenta en el momento que se conoce a un derecho natural, pero no exactamente es lo que se deriva del derecho. Es decir, hay un apoyo moral frente a una decisión. Sin embargo, no tendríamos claro quién, en este caso, establece un qué para tener como resultado algo. Incluso sería algo riesgoso, lo que yo tomo en cuenta, si se trata de justificar ese algo o ese qué sin un fundamento verídico. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Pues bueno, compañera, los grandes maestros del naturalismo aportaron buena parte de los instrumentos conceptuales mediante los que el individuo pudo superar las ataduras de la época medieval, la abolición de la esclavitud, las corporaciones y el vasallaje, la libre elección de las profesiones y las religiones, la supresión de los procedimientos inhumanos, en el derecho penal y la igualdad ante la ley. Son apenas algunas de las contribuciones, sin contar con los grandes principios del derecho internacional. Debido a que los naturalistas creemos firmemente que el hombre es capaz de descubrir un sistema jurídico ideal, utilizando el poder de la razón. De ahí la importancia que se le dio a la legislación, esto es, la objetivación positiva de los principios y normas del derecho natural, como el Código Prusiano de 1794, el Código Austriaco de 1811 y el Código de Napoleón en 1804, son producto del naturalismo como impulso legislativo. De paso, las características más importantes que nos ha dejado el naturalismo son que su objetivo es determinar las normas que pueden formar parte del derecho como guía ética y moral, que esta doctrina del derecho parte de la naturaleza del ser humano en sí mismo y de su racionalidad. También que es un derecho inalienable, es decir, que es superior y anterior
a la creación del Estado y que busca siempre el bienestar común, que es un derecho de carácter universal, que es inherente al ser humano sin distinción alguna. Y por su naturaleza, estos principios, por muy importantes que sean, no deben ser redactados ni plasmados en algún ordenamiento jurídico, como lo es en el caso del derecho positivo que usted me habla. Y un ejemplo claro del iusnaturalismo, que lo vemos de hecho como un tema muy debático a nivel mundial, en este asunto de las feministas y la parte de cómo los gobiernos toman la concepción. El asunto de los derechos humanos, de la propia vida de un bebé, feto o embrión. El iusnaturalismo toma este caso, este asunto como un vivo ejemplo de que toda persona puede tener sus propios derechos desde el momento que ha sido concebido. Porque según estudios científicos, en el momento que el óvulo con el espermatozoide se unen, ya de por sí comienza a construirse el gameto, a formarse el feto, a provocar que el embrión tenga su propio corazón, su propio latido, su propia vida. Entonces, es un claro ejemplo de cómo el iusnaturalismo puede promover la vida desde ese momento y no desde el momento en el que nace. Igual, la mujer embarazada como tal es una persona vulnerable dentro de una sociedad. Tiene sus derechos propios dentro de su trabajo. Tiene sus derechos dentro de su hogar solo por el hecho de estar embarazada o de ser mamá. Entonces, el iusnaturalismo y nosotros defendemos a la vida desde el momento que ha sido concebida y no solo cuando nace. Es más, también tomamos la vida desde el momento de la pérdida, porque más allá de eso, es un ser humano que tiene sus derechos que son inherentes, que son invariables y que de por sí son naturales. ¿Ya? Para mí, lo que puedo aportar es que este positivismo jurídico es reconocido dentro del territorio ecuatoriano como parte dominante del historial jurídico de nuestro país, ya que reconocemos que existió desde un principio una constitución. Han existido códigos, han existido normas que de hecho se encuentran vigentes y que varían según lo estipulado en la Asamblea, como parte de lo que el Estado tiene a su cargo para poder enfrentar los diversos casos en donde un juicio preside de las normas para decidir un caso. Esto quiere decir que si los juicios son basados en el pensamiento positivo frente a un juicio moral sobre el cual se discute lo que es correcto, además de eso se incluye también lo que se debería haber dentro del sistema. Muchas gracias. Por otro lado, el derecho natural para algunos se contrapone al derecho positivo, porque este último, si se lo incorpora, lo desnaturaliza y lo transforma en una ideología social. Autores tales como Han Kelsen rechazan abiertamente el derecho natural, ya que la posición más extrema afirma que ni es derecho ni es natural, ya que sin norma coactiva el derecho no existe, y solo la ley positiva aporta ese elemento. Y por otra parte, la naturaleza supone la guerra total entre los hombres, lo que constituye una negación de todo orden jurídico. Muchas gracias.